Bueno, de nuevo, un buen día a todos. Soy el doctor Claudio Martino, jefe de Servicio de Traumatología del Hospital Provincial y profesor adjunto de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología del Hospital Centenario y coordinador docente de la Unidad Docente Asistencial del Hospital Provincial. El tema que nos ocupa hoy es semiología de raquis y lumbalgia y lumbociatalgia. Cualquier duda, interrúmpanme, no sé si se puede o si una vez que arrancó esto no sé cómo es. Si no puedo omitir a nadie, es un tema. Pero bueno, lamentablemente era las 10, así que ya estamos pasados. Arranquemos con semiología de raquis, lumbalgia y lumbociatalgia. Bien. Una pequeña reseña anatómica de la columna vertebral. Sabemos que es el eje del cuerpo, protege la médula espinal, los nervios espinales, desempeña una misión en postura, también en la locomoción, da flexibilidad y rigidez al cuerpo, abarca desde la base del cráneo hasta el coxis, soporta gran parte del peso del cuerpo. Está constituida por 33 vértebras, que son 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxigias. Lumbares a veces son menos porque se produce la sacralización. Acá tiene un esquemita como están distribuidas. Casos son muy distintas algunas de otras porque están adaptadas para funciones específicas. Pero vamos a describir una vértebra tipo a donde tiene dos partes principales, que es el cuerpo. ¿Se ve el puntero? Sí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, no lo cambié de color. Les decía que una parte que es el cuerpo es exclusivamente esponjosa, son las vértebras dentro de la variedad son huesos cortos. Existen los huesos cortos, los huesos largos y los huesos planos. Estos son huesos cortos. Tiene el cuerpo, que es exclusivamente casi esponjosa. Tiene el arco vertebral, que tiene una forma como de semicírculo, y en el arco se sitúan a los costados los macizos de las apófisis articulares. Y en la parte anterior constituyen los pedículos. La parte del arco que se inserta en la vértebra constituye el pedículo. Y la posterior lo que se llama las láminas, que son esta parte. Por detrás se sitúa la apófisis espinosa, que sirve de sostén a los músculos paravertebrales. Y a los lados los macizos de las apófisis articulares. A los lados de las apófisis articulares se sitúan las transversas, que también sirven con el mismo fin de mantener apoyo a los músculos paravertebrales. Cada parte tiene su función. En la región cervical son 7 vértebras. La primera se denomina atlas. Es una vértebra completamente distinta al resto. Articula con el occipital, tiene las masas laterales que articulan con el occipital. Y la segunda vértebra articula con el atlas y se llama axis. Y configura una articulación que se llama atlantoaxoidea, que es única en toda la columna. Fíjense que el cuerpo en el atlas prácticamente no existe. Es mínimo y tiene estas grandes carillas articulares que articulan con el occipital. Tiene un espacio, un canal muy ancho por donde transcurre el bulbo y la médula. Y tiene los agujeros, estos orificios vertebrales por donde circula la arteria vertebral. Las carillas son cóncavas y las inferiores son convexas. La cóncava para contener el cráneo y la inferior es convexa para articular con el atlas. Y en la parte central tiene un pequeño engrosamiento a donde articula la apófisis odontoides. El atlas
rota alrededor de esta apófisis odontoide del axis, que es el eje, digamos, de la segunda vértebra, y a través de ahí, con una serie de ligamentos, en los ligamentos, sistema muy complejo de ligamentos, permite gran cantidad de movimientos. Básicamente, y estabilizan la vértebra. Contacta, entonces, la parte posterior del atlas con la apófisis odontoides. Acá tienen el axis, que tiene la apófisis odontoide, las carillas que están totalmente modificadas porque son las que articulan con el atlas. Fíjense que esta apófisis muchas veces en traumatismo se fractura y constituye una lesión muy grave que puede ocasionar la muerte o una cuadriplejía, porque cuando se fractura puede comprimir el bulbo, provoca muerte por paro cardiorrespiratorio. Las carillas articulares y superiores son cóncavas para articular con las carillas inferiores del atlas. Como dice acá, la apófisis asciende a través del canal medular y es lo que le comenté, que el grave riesgo cuando hay traumatismos cervicales de que se fracture la odontoide generando una inestabilidad. Como ya les dije, hay ligamentos que sujetan completamente y que le dan una estabilidad y permiten movimiento. Y una vértebra tipo, o sea, en general, es como les dije, el cuerpo vertebral, las láminas que están unidas por el pedículo al cuerpo, presentan arriba y abajo las apófisis articulares superiores e inferiores, presentan el agujero raquídeo, por donde transcurre la médula hasta L2, L1, L2, y por debajo las raíces de los distintos plexos de pelvis y de miembros inferiores. El cuerpo es exclusivamente casi esponjosa, una cortical muy delgada, lo que favorece en los procesos osteoporóticos la fractura, aplastamiento que se llama, que se da en gente con problemas de osteoporosis. Presenta una pequeña muesca que es la articulación con la costilla, que es la carilla costal. Bueno, en cuanto a la región dorsal, la flexión y extensión son muy pequeñas, porque presenta, como les expliqué recién, las articulaciones costales que le dan rigidez con las costillas y tienen unas láminas anchas muy apretadas que hacen que el movimiento que tenga es muy limitado. Por tal motivo, ustedes se preguntarán por qué las hernias de disco se producen fundamentalmente a nivel lumbar o a nivel cervical. Bueno, justamente porque la región dorsal, la columna está muy estabilizada y los discos entonces no sufren tanto estrés. En la región lumbar son más anchas y profundas las vértebras, forman una curva convexa hacia adelante. Esa curva convexa hacia adelante de la región lumbar se denomina lordosis lumbar. Los movimientos de flexión y tensión son muy amplios y son anchas por el peso del cuerpo que tienen que soportar prácticamente. La región sacrocoxígea es un hueso grande, triangular, está formado por la fusión de las vértebras sacras que son modificadas, son 5 sacras. Fíjense que con un poco de imaginación se pueden distinguir las distintas partes, nada más que está totalmente modificada porque están fusionadas entre sí, no tienen movilidad y presentan los agujeros sacros por donde salen las raíces nerviosas del plexo sacro. Presenta después las vértebras coxígeas, que son 4 o 5, que son vestigiales, vestigio de que la cola que en algún momento que presentan algunos primates, y en nuestro caso está totalmente atrofiada. Presenta curvaturas la columna. Fíjense que presenta las 7 vértebras cervicales, presenta una curvatura hacia atrás que se llama lordosis. Las 12 vértebras torácicas presentan una ligera curvatura hacia adelante que se llama sifosis. Las vértebras lumbares presentan otra curvatura hacia atrás que se llama lordosis de nuevo. Después el sacro y el coxis. Fíjense, acá están descritas: curva o lordosis cervical, sifosis dorsal, lordosis lumbar, y el sacro que, bueno, no tiene movilidad. O sea, directamente las vértebras es la misma forma
No se habla de cifosis ni lordosis, sino se habla de rotación o nutación y contranutación del sacro. La columna cervical. Empezamos ahora con la semiología. Empezamos con la inspección y palpación, la alineación correcta de los glanos, cómo está la alineación, solamente examinando al paciente. La palpación debe efectuarse explorando las espinosas, los puntos suboccipitales y los trapecios. La palpación difiere ligeramente en el hombre y en la mujer. Muchas veces las mujeres consultan porque notan muy saliente la séptima cervical, tiene una apófisis que se llama prominente y es más fácilmente palpar la séptima cervical en la mujer. Se realiza la prueba de percusión con un martillito. El clínico percute sobre la apófisis espinosa para ver, ya sea en el caso que haya habido traumatismo, ya sea en el caso que sospeche infección o sospeche alguna otra lesión. La aparición de dolor en este lugar indica que hay un problemita a nivel de ligamento, a nivel de hueso, o sea, fractura, esguince, o en el caso de comprimir, de percutir y que haya síntomas radiculares, ya hablan de un trastorno de irritación de las raíces nerviosas. Pero básicamente la percusión es para ver si hay algo a nivel local. La exploración, bueno, la verdad que se ve muy mal, pero bueno. La región más móvil en cuanto a movilidad de la columna cervical. En la flexión normal, el paciente puede tocar el mentón con la parte external, con el manubrio de esternón, y la extensión se le pedirá al paciente que aleje el mentón y prácticamente el occipital puede llegar a tocar bien hacia la parte posterior. Son los movimientos de flexo-extensión, son muy extensos, mismo que los movimientos de rotación. Mínimamente supera los 60 grados hacia un lado, hacia el otro. El paciente tiene que poder ver perfectamente por encima de sus hombros y dependiendo un poco de la edad y del estado de la columna, la rotación es amplia, casi llega a los 90 grados. La movilidad lateral normalmente supera los 30 grados, 40 grados y se miden haciendo lateralizar hacia un lado y hacia el otro la cabeza. Algo se alcanza a ver, es mala la imagen. En cuanto a la patología cervical, cuando hay una limitación y crepitación, que el paciente refiere que siente ruido o cuando gira, hay un dolor referido en el hombro o en el brazo, eso puede estar indicando que hay degeneración discal, como pueden ver los discos acá están totalmente alterados y provocan una compresión sobre la cuerda medular. Entonces, en ese caso, las articulares entre las vértebras no coinciden exactamente y se acompañan de ruidos, crujidos, necesariamente a veces dolor y a veces no, pero el paciente percibe eso y puede ser un indicio temprano de una artrosis. Esto quiere significar que cuando hay una artrosis, fíjense las manos con los importantes, sin duda está bueno. Tiene una artrosis cervical. ¿Me van escuchando? ¿Se escucha bien? ¿Va todo bien? Sí, se escucha. Sí, profe. Sí, se escucha. Bien. Me pueden interrumpir cualquier cosa si notan algo. Bueno, dentro de las maniobras hay maniobras específicas en la columna cervical. Una es la maniobra de Spurling. Se pone manifiesto en la compresión de una raíz en los agujeros de conjugación. Entre las dos articulares hay un espacio que se llama agujero de conjugación, a donde cuando nosotros los comprimimos, o sea, lateralizamos la cabeza y comprimimos hacia el lado doloroso, y hay dolor de parestesia en hombro, miembro superior, estamos hablando que la maniobra es positiva y me indica que hay una compresión que se puede dar por una discopatía o se puede dar por una artrosis avanzada que se llama síndrome de canal estrecho. Va. Eso me puede estar dando ya otra maniobra especial, la maniobra de Valsalva. Se tapa la nariz el paciente y se le pide que expire fuerte, lo más que pueda, y esto incrementa la presión y el dolor, cuando es radicular, se va a irradiar hacia alguno de los miembros superiores. Entonces eso indica que la maniobra de Valsalva es positiva.
La maniobra Knapp-Seeger, a donde el paciente sentado, en posición relajada, se comprimen ambas yugulares, aumenta la presión intratecal y hay aumento del dolor radicular. Ojo, con comprimir muy fuerte, pues si se comprime el seno carotídeo puede hacer una bradicardia y se les puede desmayar. Entonces, es una compresión moderada para ver si aumenta la presión y hay dolor radicular. Cuando hay un síndrome compresivo, hay muchísimas causas. Yo les mencioné dos, que es la hernia discal y el síndrome canal estrecho, pero también puede ser por compresión del plexo braquial por una inserción anómala de los músculos escalenos, que puede comprimir la arteria subclavia y el plexo. Eso se llama síndrome de los escalenos y es muy molesto y es de tratamiento quirúrgico. Hay que tenerlo en cuenta que puede ser causa de parestesia y dolor en miembro superior. Terminamos con cervical. En cuanto al examen básico, vamos a la columna dorso-lumbar. Como les dije hace un rato, el hecho de que las primeras 9 costillas se articulan con las dorsales y el esternón impide el movimiento de flexo-extensión y lateralización. Entonces la vértebra a nivel de la jaula torácica es muy estable. Entonces son muy raras las hernias de disco ahí, son muy raras la patología discal y la inestabilidad, incluso los traumatismos. De hecho son raros, pero cuando existe que las lesiones graves son la fractura y esas cosas no son tan frecuentes, pero son muy graves cuando ocurren. Y son por traumatismo de alta energía. Entonces fíjense cómo la caja torácica crea una protección a lo que es la columna dorsal. Así que no sé por qué no me cambia el color de la pluma. Bueno. En cuanto a la semiología de la columna dorsal, primero la inspección. Se observa de frente, de perfil, por detrás, con el paciente sin ropa, con la mínima ropa posible. Se va a hacer la inspección. En la inspección vemos el grado de nutrición, si puede haber algún tipo de deformidad axial de la columna, como estamos viendo acá, si aparecen manchas cutáneas, o si hay alteración en la piel, fíjense esta mancha acá abajo, fíjense esta mancha, son manchas color café con leche. Y estas manchas cutáneas más una escoliosis nos hacen el diagnóstico ya de certeza de una enfermedad que se llama enfermedad de von Recklinghausen, por ejemplo, o neurofibromatosis. Ustedes ven a este paciente y con la inspección se lo diagnostican. Bien. En cuanto a la alineación, la posición normal es recta. Puede haber pequeñas variaciones en el paciente diestro, en el paciente zurdo, pero es muy leve. Cuando hay una desviación en el eje frontal, hablamos de escoliosis. Cuando hay la posición normal con las curvas que ya dijimos, en el lateral, cuando hay una alteración en el eje, una alteración hacia atrás, hablamos de lordosis. Siempre recuerden, cuando es cóncava hacia adelante es cifosis, cuando es cóncava hacia atrás es lordosis. Esto es en el plano lateral. En el plano frontal es escoliosis, que puede ser destro-convexa, destro-cóncava, se le puede decir. En este caso, por ejemplo, una escoliosis dorsal destro-cóncava, por ejemplo. Se mira al paciente de atrás y ya podemos, con la inspección, tener algunos parámetros. En cuanto a las maniobras especiales que se hacen en columna dorsal, la maniobra determina la escoliosis. Se hace inclinar el paciente, nos paramos detrás del paciente y se lo hace inclinar en actitud de tocarse los pies y se lo observa desde atrás. Y esto nos va a dar la pauta si la escoliosis es estructural o si es no estructurada. Si es estructural, la curva no va a cambiar y se va a producir una jiba. Y si es no estructurada, la escoliosis corrige y queda la columna normal. En ese caso, estamos hablando que es compensadora por acortamiento de un miembro, por contractura muscular, por dolor intenso o por procesos transitorios, digamos. Palpación, como hicimos en cervical, palpación digital a la altura del raquis, buscando hipersensibilidad,
la espondilolistesis que es un desplazamiento de la quinta sobre el sacro, de la cuarta sobre la quinta, generalmente. Cuando uno va palpando, palpa como un hundimiento, palpa una zona bien, bien clara y muchas veces dolorosa, que me habla de que hay una espondilolistesis. Fíjese que nada más con todo esto, cómo podemos tener ya varios diagnósticos. Se palparán los músculos en busca de contracturas dolorosas. Fíjese la cantidad de músculos extensos que son. Fíjense lo que es el músculo trapecio, el tamaño que tiene. Y pueden ser causa de dolores al palpar los músculos. Lo podemos identificar con la palpación. Y también muy importante la palpación de la zona sacroilíaca, que me va a dar si hay una sacroileitis, si hay palpación de lo que es la misma articulación o de las inserciones ligamentarias que hay de la zona isquiática y de la zona sacroilíaca, las crestas ilíacas. Hay mucha cantidad de ligamentos ahí que son dolorosos y pueden producir fibrositis, son puntos dolorosos específicos. En cuanto a la exploración de la movilidad, como dorsal, se hace con el paciente sentado en una silla y rotación de todo el tronco. Les pone la mano detrás de la nuca y se le hace rotar hacia un lado hacia el otro y se ve cómo está la movilidad. Normalmente es limitada porque la columna dorsal prácticamente no tiene rotación. Pasando a la columna lumbar, se explora la flexión, o sea, la flexión hacia adelante, la flexión hacia atrás, la extensión, o sea, la lateralización, o sea, las flexiones laterales. Con el paciente de pie se examina la columna lumbar, con el paciente de pie se examinan todas estas movilidades. Fíjense que la flexión de la columna, cuando hacemos la flexión hacia adelante, diciendo que se toque los pies, vemos que la lordosis lumbar desaparece y aparece una leve cifosis dorsal. Esto es pura y exclusivamente por la postura, después eso corrige. En el caso de ciertas patologías, como espondilitis anquilopoyética, artritis reumatoide, etcétera, esta columna puede estar rígida y cuando el paciente se inclina hacia adelante, la lordosis no desaparece. Entonces nos está hablando de que hay una modificación ya estructural y podemos sospechar alguna patología reumática. En el examen físico de la columna dorsal, dorsolumbar, ya estamos hablando de dorsolumbar, sino de la plomada de arriba hasta abajo, tiene colgando una plomada desde el centro de la nuca hasta, tiene que llegar al centro del sacro y podemos ver un montón de cosas. Cuando esto no da en el centro es porque hay una discrepancia en longitud de miembro o porque hay una escoliosis estructurada. Podemos ver también desde la parte posterior los omóplatos, podemos ver la simetría de las crestas, volviendo a la lumbar, la simetría de las crestas ilíacas. Esto en la maniobra de Adam, fíjese cuando la escoliosis está estructurada, cómo se produce una jiba. De nuevo les reitero por la importancia que tiene este test, es fundamental para ver la escoliosis. Es el test por excelencia, fíjense lo mismo, es la prueba de oro para descartar o confirmar una escoliosis estructurada y diferenciarla de una escoliosis funcional o una escoliosis no estructurada. La prueba de Schober. Se localiza la espinosa L5 y otra de 10 centímetros más arriba. Se la marca. Si no la hay, estamos en la presencia de una espondilitis, un problema reumático, una columna rígida por un canal estrecho. Ya varias patologías pueden ocasionar esto. La maniobra de Goldwald se realiza con el paciente en decúbito dorsal, se eleva la pierna con la rodilla extendida y mientras se pone sobre la región lumbar la mano, se ve que la columna se mueve y tiende a comprimir la mano. Si aparece dolor lumbar es positivo, es para detectar la lumbalgia, y el dolor tiene que quedar circunscripto a la zona lumbar. Si el dolor va hacia las piernas, ya estamos hablando de otra maniobra. Pero básicamente sirve para evaluar la rigidez o no de la columna y se detecta
si hay o no algún problema radicular, que en ese caso es otra maniobra que se la vamos a ver. ¿Qué sería esta? La vamos a ver ahora. Maniobra de la C, con el paciente del cúbito dorsal igual, se le hace relajar completamente el cuerpo, pone los brazos al costado del cuerpo, se eleva el miembro inferior tomándolos desde el talón con la rodilla en extensión. Si antes de los 70 aparece dolor, la maniobra es positiva. Por de encima de los 70 es dudosa o negativa porque ya estamos hablando de una simulación o estamos hablando de que a lo mejor el dolor, el paciente confunde y el dolor en realidad es lumbar y no en la pierna. Estamos hablando de dolor en la región lumbar como vimos recién, sino dolor en la pierna. Pueden aparecer parestesia, pueden aparecer todos esos síntomas que me implica que hay un sufrimiento radicular. Estamos hablando que tiene que ser menos de 70, por encima de los 70 ya pierde efectividad, y menos de los 30 grados también. Porque cuando es menos de los 30 grados ya podemos estar hablando que hay un paciente muy susceptible, simulador, o la patología lumbar y la patología lumbociática se presta mucho a los temas laborales y a los temas de simulación, no es raro, o también el paciente puede somatizar. Entonces la maniobra específicamente tiene que ser entre los 30 y los 70 grados. Menos de 30 y más de 70 desconfíen de la maniobra. Pero primera pregunta, entonces la diferencia... La maniobra de Bragard. Hola. Profe, Sí. le hago una consulta. Entonces, la diferencia entre la de Goldway y la de Sí. la C sería la C para lumbociatalgia y la anterior solamente para lumbalgia. Efectivamente, sí, exactamente. Así es. Pones la mano debajo de la ensilladura lumbar, digamos, la lordosis lumbar, y vas a ver que la columna se moviliza y te toca. Entonces quiere decir que la columna tiene movilidad. Y a su vez el dolor tiene que estar circunscrito en la zona donde vos tenés la mano, no hacia la pierna. Cuando ya duele la pierna, el miembro inferior, ya estamos sospechando problema radicular. La maniobra de Bragard, después de efectuamos la maniobra de la C, si esta es positiva, se desciende levemente la pierna hasta que el dolor desaparece. Luego se hace una dorsiflexión bastante enérgica y el dolor vuelve. Prácticamente no necesita más estudio para saber que es una hernia de disco. Paciente relajado, hacemos maniobra de la C, ahí apareció el dolor, bueno, bajamos un poquito y dorsiflexión del pie, brusca. Si el paciente vuelve a sentir dolor, quiere decir que muy probablemente que hay una hernia de disco. No se confundan con la maniobra de Bragard de la rodilla, que es para el síndrome meniscal. Esta también se llama así, pero es para la columna. La maniobra de Neri, con el paciente sentado y las piernas colgando, se baja la cabeza intentando a que toque el mentón con el tórax. La aparición de dolor en la extremidad inferior indica la compresión de la raíz nerviosa. O sea, indica hernia discal, o indica canal estrecho, o indica algún sufrimiento radicular de otra causa. En el interrogatorio mismo se le pregunta al paciente si cuando se siente el inodoro, si cuando comprime, cuando va a ir de cuerpo, nota el dolor. También en el interrogatorio podemos tener datos de una hernia de disco. A nivel de la sacroilíaca, como les dije, se intenta movilizar los ilíacos y despertar dolor. Hay varias maniobras, pero no vale mucho la pena extenderse porque no son demasiado sensibles las maniobras. Pero hay una serie que las dos más importantes es la de Patrick. Abducción y rotación externa. Se le hace poner como un 4, como a formar un número 4. En ese caso, abducción y rotación externa del muslo, apoya el tobillo sobre la rodilla y se comprime un poco sobre la rodilla y se trata de bajar la pierna. En ese caso, cuando hay dolor en la parte posterior, me está hablando que la sacroilíaca está sufriendo. Entonces puede haber un problema sacroilíaco. La de Gaenslen, esta es la que a mí más me gusta. El paciente de cúbito dorsal se lo pone al borde de la camilla y se le deja que la pierna baje, caiga afuera de la camilla. Entonces, en ese caso, la otra se la flexiona y se la lleva para el tórax. Esto provoca dolor en la articulación sacroiliaca correspondiente al miembro que está fuera de la camilla. Bastante específica de que hay un problema sacroilíaco, esa maniobra. Esa es una de las que más me gustan para diagnosticar una
sacroileitis, una enfermedad reumática, una infección, cualquier tipo de lesión que afecte la sacroiliaca. Las patologías comunes que pueden provocar la lumbalgia. Lo que dijimos recién, sacroileitis, espondiloartropatía, téngala en cuenta, más frecuente en varones, la espondilitis anquilosante, exclusiva de varones. Recuerden el antígeno HLA-B27, etcétera, etcétera, que nos puede hacer pensar en un problema reumático. La artrosis de la sacroiliaca se puede diagnosticar con una placa. La sacroileitis infecciosa se puede diagnosticar con un centello y eventualmente resonancia. Nódulo fibrocítico se diagnostica por la clínica y el reumatólogo generalmente lo deriva porque hablábamos de una fibromialgia. Una osteitis condensante ilíaca, es raro, sumamente raro. Tumores son bastante frecuentes, he visto varias veces. Enfermedad de Paget, que es enfermedad exclusiva de gente mayor generalmente y puede afectar la pelvis. Estas son las patologías bastante comunes que pueden ocasionar estos dolores. Es un dolor, hablando propiamente de la lumbalgia, un dolor que compromete las estructuras musculares y ligamentosas entre la parte inferior de la costilla y el pliegue glúteo. Puede dificultar la actividad de la vida diaria y, como les dije, cursa con ausentismo laboral. Es un problema muy frecuente y muchas veces hay que estar muy atento porque se presta mucho para lo que es la parte laboral. Es muy frecuente la consulta de atención primaria. Básicamente yo diría que prácticamente entre el 50 y 60% de las consultas que pueden caer por atención primaria al clínico es lumbalgia. Entre un 70 y 80% de la población en general ha tenido alguna vez dolor. Todos alguna vez hemos tenido dolor lumbar. Es la segunda causa de ausentismo después de enfermedad respiratoria. ¿Cómo clasificamos la lumbalgia? Aguda cuando tiene menos de un mes y medio, subaguda de un mes y medio a 3 meses y crónica de más de 3 meses. En función de la irradiación, cuando esté irradiado hacia el miembro inferior ya no es lumbalgia, sino que es lumbociatalgia. Tiene que tener distribución metamérica, que ahora vamos a ver, y tiene que sobrepasar la rodilla y en algunos casos llega al pie. Dolor referido, que no sigue una distribución metamérica, puede ser en nalga, puede ser en la cara posterior del muslo, puede ser en la región inguinal, en la zona trocantérica, y a veces se debe a problemas a nivel de pelvis y compresión, digamos, nerviosa de los plexos pelvianos. Entonces puede haber otro dolor que no es la ciatalgia típica. Y después dolor no irradiado ni referido, que es la lumbalgia atípica, que suele ser baja, suele ser en esa zona y que puede obedecer a patologías banales o a patologías muy graves, como pueden ser tumorales. Y según la causa puede ser inespecífica o específica un proceso. Bueno, obviamente. Lo más importante es aguda, subaguda y crónica. Y después si es irradiado o no es irradiado y de qué forma se irradia el dolor. Es importante en el interrogatorio preguntar cómo empieza, cuándo, si es después de esfuerzo, si no es después de esfuerzo, si cede o no cede con el reposo, etcétera, etcétera. En cuanto a la etiología, vamos a ver las causas. Por supuesto, hay más de 60 causas, pero vamos a arrancar con las causas comunes, que estas no las pueden desconocer. Las causas raquídeas, propiamente de la columna: discopatía, artrosis, espondilodicitis, que es una enfermedad infecciosa inflamatoria del disco y de la columna, fractura por osteoporosis, mieloma múltiple, que es una enfermedad bastante común de la gente mayor, sobre todo en varones, metástasis óseas frecuentes muy en columna. Los tumores que más frecuentes dan metástasis en columna son los tumores de mama, los tumores de próstata, tumores de pulmón. Esos son los más frecuentes que pueden dar metástasis óseas a nivel de columna. Después ya hablamos de mieloma, que es una patología primaria, una patología hematológica, pero tiene su asiento en la médula ósea, sobre todo en columna y cráneo, y pelvis también. Patología reumática de todo tipo, no vale la pena que nos extengamos de eso. Traumatismos lumbares, por supuesto, traumatismos lumbares, lumbosacros. Espondilolisis y espondilolistesis. Espondilolisis solamente, ¿se acuerdan cuando le hablé de la anatomía? El pedículo, cuando se fractura. Profe, se cortó. Constituye cuando los... Hola, hola.
Hola, profe, Hola, se cortó. ¿me escuchan? Sí, pero se escuchó Sí, entrecortado. sí. Cuando estabas explicando espondilo. ¿Ahora mejoró? ¿Mejoró? Sí, sí. Estabas ¿Mejoró ahora? explicando espondilolisis. Sí. Bien, estamos con la espondilolisis. Les dije que puede ser de un lado, de un pedículo o del otro. ¿Ahí me escuchan? A ver, Sí, ahí se escucha bien. ahí Sí, mejoré un poquito. ahora sí. Bien, puede ser de un lado o del otro. Ah, perfecto. Puede ser de un lado o del otro. Y en ese caso se diagnostica con una tomografía. Cuando se rompen los dos pedículos se produce lo que se llama listesis, que es desplazamiento de la vértebra. Como les dije, ¿se acuerdan que les dije que se puede palpar? Y la tomografía el método de elección para diagnosticarla. Y muchas veces de tratamiento quirúrgico. Pasemos a las causas de esta raquidia. Muy frecuente, desgarro y contracturas musculares por esfuerzos, patología renal y perirrenal, siempre tener en cuenta, litiasis renal, infecciones, hidronefrosis, etcétera, etcétera. Traumatismo de la región lumbar, tumores, pueden ocurrir gran variedad de tumores, aneurisma aórtico puede comprimir los cuerpos vertebrales o erosionar y provocar dolor lumbar, simulación, a tener en cuenta, infecciones, la fibromialgia, que es una patología reumática, y la obesidad. O sea, la obesidad por sí ya ocasiona por sobrecarga dolor lumbar. ¿Vamos bien? ¿Ahora se sigue escuchando bien? Sí, por ahora. Perfecto. Avísenme cualquier cosa. Señales de alerta, lumbalgia potencialmente grave. Traumatismo, por supuesto. Grave, ni hablar. Sobre todo en pacientes osteoporóticos. Antecedentes de neoplasias, HIV, y sobre todo lo que es adicción acá está, adicción a drogas parenterales. Pueden ser causa de lumbalgia porque son frecuentes las infecciones de las vértebras, con cuadros muy graves. Síndrome constitucional, vale decir, pérdida de peso, como le dije, bueno, adicción a drogas, dolor de característica inflamatoria, edad mayor de 55, menor de 20, más que todo edad mayor de 55. Menores de 20 no es tanto, pero antecedentes de instrumentación de la vía urinaria, digamos, como causa de lumbalgia. Cuando hay paresias o hay de dificultad en la movilidad de miembros inferiores, ya es un signo de alerta. Estamos hablando de lumbalgia potencialmente grave. Criterio de derivación. Dolor lumbar con signo de alarma, que sería sospecha de neoplasia, enfermedad inflamatoria, fractura, compresión radicular grave, síndrome de Caudequina, infección, etcétera, etcétera. Dolor de más de 3 meses de evolución y sin signo de alarma, que persiste a pesar del tratamiento correcto. Dolor radicular sin signo de alarma, que persiste durante más de 4 o 6 semanas sin mejoría, habiendo realizado tratamiento adecuado. Criterio de urgencia, ya dentro de la lumboceatalgia y puede empezar el paciente con una lumbalgia y de pronto debuta con un síndrome de cola de caballo. Es una urgencia quirúrgica. Este paciente va a cirugía dentro de las pocas horas por el riesgo de secuela definitiva. Ocurre cuando las raíces del segmento distal de la médula por debajo del E2 se comprimen. La causa hernia discal, tumor, abscesos, hematoma, etcétera, etcétera. Es un dolor severo en silla de montar, en la zona lumbosacra, debilidad para caminar, trastorno sensitivo, adormecimiento, hormigueo en las piernas, en genitales, incontinencia urinaria, o retención puede ser también, de acuerdo al grado de compresión. El diagnóstico, la anamnesis y exploración física. Los reflejos que van a estar disminuidos y las pruebas de imagen que son por excelencia la resonancia. Tratamiento quirúrgico. Las causas son múltiples, no es por suerte frecuente, pero cuando ocurre hay que derivarlo de urgencia a neurocirugía o a traumatología especializada, el traumatólogo especialista Raquis. Es tratamiento quirúrgico y bueno, ya recuerden la anestesia o parestesia en la zona, en silla de montar, como se llama. Recuerden la debilidad, hormigueo, miembro inferior y genitales. Y la retención e incontinencia urinaria. El pronóstico de lumbalgia, 70-80% mejora dentro del primer mes. El 10% sigue incluso crónico. El pronóstico es peor cuanto más tarde incorporarse el paciente a su vida habitual.
presenta fluctuantes y las recurrencias son frecuentes. Factores predictores de cronicidad: episodios previos a los últimos 5 años, sexo femenino, dolor irradiado, mayor de 50, poco ejercicio físico, cuando hay un LASEG positivo, incapacidad, porque el LASEG positivo indica que hay mínimo discopatía, y la discopatía tiene que aclararle siempre al paciente, es incurable, no se cura, se puede controlar pero no se cura. Incapacidad por el dolor al inicio del episodio, problemas laborales, problemas emocionales, como le dije, ansiedad, depresión. Está la lumbalgia y lumbocetalgica, que se llama histérica, o sea, de carácter psicológico. Patología frecuente en cuanto a las patologías, la hernia discal. Dato discal, la hernia discal, localización más frecuente es en la columna. A ver, un segundito. Venimos medio atrasados. Les decía que... Uy. A ver. ¿Dónde está? No sé por qué se me... No. Ay, ay, ay. Este programa no lo uso muy frecuentemente. Ahora sí. Bueno, muy atrás. Y vamos por hernia de disco, ¿no? La clínica de dolor lumbar más parestesia en el dermatoma correspondiente. La localización más frecuente por lejos es lumbar, baja, L5S1, y entre 30 y 50 años la edad. Pueden ser, las hernias pueden ser posterolaterales, externas, o foraminales o mediales. Explicar por qué son generalmente posterolaterales llevaría mucho tiempo, pero bueno, básicamente recuerden que estas son las localizaciones más frecuentes. ¿Qué pasó? Ahí está. Cuadro clínico: dolor lumbar tipo eléctrico, alteración de sensibilidad, alteración de la función. Fíjense la anatomía. El disco presenta un anillo fibroso grueso que contiene un núcleo pulposo que tiene una consistencia gelatinosa. Un poco más, sí, como la gelatina de comer, bueno, un poquito más sólida que eso. Y está contenido por un disco que es casi fibrocartílago, casi. Ese anillo fibroso, a pesar de ser bastante grueso, cuando hay mucha presión, se rompe y provoca que este núcleo pulposo gelatinoso comprima esto, que es una raíz nerviosa. Esta raíz nerviosa va a dar el dolor irradiado. Esto es la hernia discal. Normalmente, acá hay el ligamento muy grueso en el medio, entonces la hernia va para un lado o para el otro. Es raro que vaya para el medio. Esa es la causa. Fíjense el análisis del dolor. Cuando es la L3, es en la cara anterior del muslo de la rodilla. L4 más la cara interna de pierna y tobillo. Y L5S1 es la cara. Esto sería L5, que es la cara dorso de pie. Y S1 sería el talón. No está graficado acá, sería el talón y la parte posterior de la pantorrilla. En donde aquí de talón es S1. Región dorsal del pie, L5. L3, L4, cara interna del muslo. L5 ya empieza de cara interna del muslo a dorso del pie. Esto sería L5. Cara interna a dorso del pie.
Acá está, S1, ven, fíjense que viene directamente la parte posterior de la pierna, el talón y la parte externa del pie. Con esta irradiación ustedes ya pueden ir viendo qué zona abarca la hernia. El estado, la tos se agrava con tos, estornudo, defecación, adición de parestesias, pérdida de fuerza, calambres, posiciones antálgicas, etc. La marcha se debe evaluar en el examen físico, a ver si es normal o si es claudicante. Cuando hay una lesión de L5, el pie está caído y se produce un stepage. Hoy el paciente levanta exageradamente la rodilla para no arrastrar la punta del pie. Eso ya implica que es una hernia con una gran compresión. Se lo hace parar sobre los talones y marchar sobre los talones. Cuando el paciente no puede marchar sobre los talones, hablamos de una lesión de L5. Lo mismo que por el pie caído. Cuando el paciente se intenta poner en punta de pie y no puede pararse en punta de pie, es lesión de S1. No deben descuidarse los pulsos arteriales, no debe descuidarse las coxofemorales, las articulaciones de la cadera, el tono y el trofismo muscular, porque puede deberse a veces a un problema neuromuscular y no por la hernia, y ver cómo está el tono y los reflejos a nivel de pantorrilla, hipotonía, hipertrofia de pantorrilla, etc. O pseudohipertrofia en algunas enfermedades neurológicas. La ciática pelviana, como dijimos, no hay signos ni síntomas espinales, sino que el dolor es mal sistematizado, es multiradicular y bilateral, y a la compresión, a lo mejor en el tacto vaginal o rectal, hay dolores mal irradiados a miembros superiores en forma indefinida, que me puede hablar de una compresión a nivel de la pelvis. ¿Qué sería lumbociática pelviana? Por irritación sacroilíaca, tumores sacroilíacos, tumores del útero, recto, próstata, aneurisma de arteria ilíaca, como le dije, obstétrica, por compresión de la cabeza del feto, ocasiona dolores más sistematizados a nivel de las regiones inguinales, a nivel de la nalga, a nivel de la región trocantérica, y no se le encuentra y resulta que la causa está dentro de la pelvis. Fíjense de nuevo las irradiaciones. L1 es más bien como tipo un dolor en cinturón que llega casi hasta las regiones trocantéricas. L2 ya va bajando más hacia la parte externa de ambos muslos. L3 cara interna, como dijimos, de muslo. L4, L5 va lo que es cara interna y externa y dorsal de ambas piernas. L5. Se acompaña de las alteraciones de reflejo en el caso de L3, L4 y S1. L5 no tiene reflejo. Fíjense, bueno, ya hablamos de las causas en cadera o dentro de la pelvis que pueden ocasionar lo que se llama esa ciática atípica o también llamada ciática distal en algunos casos, o la compresión de los piramidales, que no se obedecen a causas raquídeas, sino son por causa dentro de la pelvis. También puede producirse lesión del nervio ciático por inyecciones, es frecuente, no es nada raro que por una inyección haya una lesión del ciático, por compresión o contusión de la luz o fractura de cadera, tumores del ciático, síndrome del piramidal, como les dije recién, tumor de hueco popliteo, aneurisma de la poplitea. Eso ya, lo que es tumores o aneurisma en el popliteo, son de la rodilla para abajo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Se lesiona por una inyección? ¿Eso cómo es? ¿Se puede reparar después? Depende mucho de qué le hayan inyectado, a dónde. Normalmente se tiene resolución espontánea. Es muy raro que deje secuelas, pero puede dar un cuadro bastante doloroso. Listo, bárbaro. Bueno, entonces, en cuanto a estudio complementario para estudiar la lumbociatalgia y la hernia, sobre todo para la hernia de disco, la electromiografía, que confirmen lesión a nivel del nervio periférico. No te da etiología ni nivel, porque no solamente hernia de disco te puede dar esto, ni tampoco te puede dar nivel, porque puede ser en varios niveles la compresión. Así que son electrodos a aguja que se usan, que se colocan y se ve cómo está la electromiografía. Puede haber tres síndromes: irritativo,
Normalmente en la electromiografía le informan como irritativo, compresivo y deficitario, no siempre, a veces te informan los tiempos nada más, pero normalmente uno busca si es el síndrome irritativo, que es de tratamiento médico, vale decir con etcétera. Si es compresivo, ya hay que evaluar con estudios de más complejidad y ver si es quirúrgico o no, y deficitario, que generalmente es quirúrgico y corresponde a una hernia de disco, en la mayoría de los casos. El dolor que irradiado, el dolor ciático que produce la hernia de disco debe llevar al menos 15 días para mayor exactitud del estudio, porque en los primeros días a lo mejor el estudio no da nada. Entonces, cuando hay una ciatalgia por una posible hernia discal, hay que decirle al paciente, mire, si no anda con el tratamiento en 15 días, ahí consulte al especialista. No pedir el estudio de entrada porque a veces no da nada de entrada. En cuanto a los reflejos, como le dije hace un rato, cuando hay una compresión L4, L5, en cuanto a motor, L4 prácticamente no hay manifestación a nivel del pie, pero el reflejo rotuliano se ve alterado cuando hay a nivel de L4 una compresión. Cuando hay hiporreflexia o si hay hiporreflexia, una compresión. Si hay una hiperreflexia, una irritación. Por una hernia de disco alta, generalmente son L4, L5. Cuando está alterado el L5, no hay reflejo que lo encuentre. Sí la extensión de los pies, por eso le hace caminar sobre los talones o se le busca la dorsiflexión. Y la sensibilidad, donde le dije dorso del pie, primero, segundo dedo del pie, ahí, eso me dice L5. S1, ahí sí, el reflejo por excelencia es el aquilio, cuando está alterado, o hiporreflexia, me puedo hablar de una hernia de disco. Y la cara posterior, digamos, y externa del pie y del talón. Eso es en cuanto a la sensibilidad. Eso es S1, y me habla de una hernia de disco que está entre L5 y S1. Recuerden, como dijimos antes, que los más frecuentes son L4, L5 y L5, S1. Así que con esto diagnosticamos el 90% de las hernias de disco. Estudio complementario, no nos vamos a extender sobre esto, por supuesto. Pero bueno, ya sabe retina, se pide el par radiográfico para detectar artrosis, disminución de los espacios discales, degeneración, signos del vacío en los discos, etcétera, etcétera. Examen de diagnóstico, tomografía es fundamental para cuando hay una sospecha de algo óseo, o sea, ya sea fractura o ya sea listesis, lisis, que hablamos recién. La resonancia se pide para evaluar la compresión del canal por el tema de los discos. Cuando es sospecha de hernia, el estudio por excelencia es resonancia. Cuando es sospecha de algo óseo, tomografía. Fíjense ustedes en esta resonancia como se observa una gran hernia que está comprimiendo el sacro. Esta es una hernia L4, L5. Acá tiene una hernia L5-S1 comprimiendo las raíces nerviosas. Estas que salen acá son las raíces nerviosas y acá está comprimiendo la hernia. Hernia discal L5, L5-S1. Un disco normal L4, L5. Fíjense la diferencia de color, fíjense la diferencia de altura y fíjense cómo la hernia sale hacia atrás. Tratamiento, reposo con analgésico antiinflamatorio, con un poco de fisioterapia, inyecciones de esteroides, cirugía, complejo B, etcétera, etcétera. La fisioterapia preferiblemente hay que indicarla cuando está bien estudiado el paciente, porque no saben qué kinesiólogo lo va a atender ni lo que le va a hacer. Entonces yo prefiero estar seguro de que no hay una hernia que esté comprimiendo mucho, que haya una hernia quirúrgica o una lesión tumoral, etcétera, etcétera, porque a veces el kinesiólogo al no tener un diagnóstico de certeza, por ahí puede cometer puede hacer una maniobra que perjudique. En una palabra, tratamos de derivarlo al especialista directamente. Bueno, por fin. Bueno, si tienen alguna duda. A ver. Soy nuevo con esto, no. A esta no lo conozco muy bien. Generalmente uso Hits y alguna de esas, pero... Bueno, ¿se entendió? Profe, sí, se entendió. Sí. Yo tengo una pregunta, pero no es del tema de adelante. hoy. No importa. Quería saber por el tema del parcial, si hubo alguna modificación respecto a los criterios del año pasado sobre haber aprobado los anteriores o no.
A mí me mataste, porque en el provincial nosotros no tomamos parciales, se toman en el centenario. Ahora que está todo integrado con esta plataforma, capaz que empecemos a tomar nosotros también. Yo tomo finales nada más, no tomo parciales. No te sabría decir muy bien. Bueno, gracias. Después puede pasar el Power A lo al... mejor lo puedo averiguar en la facultad. Lo paso a... Sí, te lo paso en PDF en el transcurso del día. Perfecto, O le pongo un link de Dropbox ahí en el chat para que lo bajen. Gracias, profe. ¿Estuvo claro? ¿Otra duda, algo? No, muchas gracias, doctor. Gracias. No, profe. Profe, tengo una duda. Sí, Digamos que dale. tenemos un paciente con una osteomielitis por tuberculosis, una enfermedad de POT. Sí, no la mencioné, vos sabés que pensé en modificarla, pero es común. Sí, no tan común, pero puede ocurrir. Sí. Claro, ¿qué clínica daría? ¿Podría dar una lumbalgia o podría dar otra sintomatología agregada? Bueno, el POT, si bien era muy frecuente en otra época, pero es muy típica, pero muy típica. POT lo que te da generalmente, gran destrucción del cuerpo de la vértebra. Entonces te da lo que se llama cifosis de ángulo agudo. ¿Qué quiere decir? Mira al paciente atrás y ve que tiene como un ángulo agudo. No sé si se me ve a mí. ¿Me están viendo a mí? Sí. Pero no sé si estoy. ¿Me ven? Sí. Sí, Bueno, profe. estoy... Sí, te decía que es una cifosis de ángulo agudo. O sea, es un ángulo agudo a nivel dorsal. Eso es típico de la espondilitis tuberculosa. Y también lo que suele dar es que el paciente concurre cuando es cervical sujetándose la cabeza con las manos, porque es tremendo el dolor que produce a nivel de la columna cervical y eso es una urgencia porque constituye riesgo de paraplejía o poliplejía. Y por otro lado, cuando la tuberculosis lo que tiende a producir lo que se llaman abscesos osifluentes. Afecta la vértebra, infecta, produce calcium y el calcium tiende a deslizar hacia abajo y va por las fascias paravertebrales y termina saliendo por el isquion y se producen fístulas a nivel de los isquiones y el paciente pierde calcio, sale por ahí, por esa zona. Es sumamente notable lo que produce la tuberculosis a nivel cervical, a tal punto que tiene su nombre propio, es el mal de POT. Pero acordate la cifosis de ángulo agudo, el intenso dolor y el alto riesgo cuando es cervical de provocar paraplejía o cuadriplejía. Eso es la manifestación de la tuberculosis a nivel vertebral. Buena pregunta. Gracias, profe. Y otra pregunta, ¿esta enfermedad suele dar más que todo a nivel lumbar o se puede encontrar en todo nivel raquídeo? El POT más que todo a nivel dorsal. ¿Me estaba preguntando de la tuberculosis? Sí. Sí, más que todo a nivel dorsal. Si bien también se puede producir cervical, no es tan frecuente, pero se puede producir, pero el POT típico es a nivel dorsal. Con lo que te digo, la jiba de ángulo agudo, es como un ángulo así, se produce una jiba muy notable por la destrucción del cuerpo vertebral y afecta no tanto hacia el canal, sino como ya te digo, el calcium tiende a ir por la vaina de los músculos y termina saliendo por los isquiones, o a veces por la región inguinal, por donde puede salir el calcio. Buenísimo, muchas gracias. Profe, yo tengo una duda. De nada. Sí. En la cifosis, para hacer la medición del ángulo, o sea, la medición del ángulo de la curva, también se usa el método de Cox, o sea, con la placa de perfil sería. Se usa el método de Cobb también, sí, y para la cifosis o lordosis, como te referís en el perfil. Sí. Sí, se usa el mismo método, el método de Cobb, para medir la angulación. Y para hablar de cifosis tiene que ser mayor de 35 grados, ¿no? Sí, normalmente 30 me parece, no tengo exacto, bueno. pero me parece más de 30. Listo, gracias. Sí, de todo es relativo, porque a veces la cifosis está compensada con hiperlordosis, es postural del paciente, la constitución del paciente, el tono muscular, relativo. Sí, hay causas de cifosis que son más importantes, pero ya van en horas, pero cuerpo, como en la osteoporosis o como en la enfermedad
el granuloma eosinófilo, la enfermedad, hay otra enfermedad que se llama dorso curvo del adolescente, que, bueno, se acompaña de ciertas alteraciones vertebrales. O sea, no solamente medir el ángulo, no sería tanto la importancia del ángulo, sino si hay alteraciones de los cuerpos, que es más importante que el ángulo. Ah, listo, gracias. Me preguntaban de la maniobra. Ah, sí, bueno, la maniobra para la lumbalgia. No veo en el chat ninguna otra cosa. Bueno, perfecto. No sé si quedaron muchos afuera, ¿no saben? Fueron bastantes, más de 60 personas. En un momento eran 60 y pico, 70 y pico. Me parece que tuvieron casi todos, ¿verdad? Sí, sí. Disculpen la demora, pero tuve problemas para conectarme. Por eso me extiendo un poquito más ahora. No hay problema, profe. No hay problema. Lo que podemos hacer, como dijo el doctor Torrano, me parece lo ideal. Arrancar un rato antes y yo estoy 15 minutos antes, ustedes se van incorporando y los voy aceptando para la próxima. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Bueno, chicos, Bueno, profe. cualquier duda, por el chat ya tienen... Lo de los parciales yo creo que lo pueden averiguar en la universidad. No sé bien cómo será la mano, a dónde le tomarán los parciales. Si es que se tomará, no sé cómo será. No. Yo estoy tomando finales y tenemos ahora mesa en... Me acuerdo, para fin de mes creo que ya hay mesa. Profe, este Power también nos puede pasar Bueno, por WhatsApp. ¿Cómo? Por el grupo. Este Power también nos podría pasar por WhatsApp. Por el grupo, digamos. No sé si... ¿Vos querés que lo pase por WhatsApp? Bueno, lo paso directamente por WhatsApp entonces. O le puedo pasar un link de Dropbox. Pero sí, se los paso, sino por WhatsApp. Pero les paso en PDF, que es más liviano. ¿Mm? Sí. Dale, Muy bien. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Hasta Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Hasta luego.